4 jueves, 4 estudios para ver estos 2 primeros versículos, pero como dije el día que empezamos, si alcanzamos a entender la dimensión de lo que menciona David en estos 2 primeros versículos, bueno, vamos a transitar con mayor entendimiento y más facilidad el resto del Salmo que vamos a ir viendo en las próximas semanas, ¿no? Ya lo hemos leído, ya espero que muchos lo sepan de memoria. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hasta ahí. Hasta ahora hemos visto que el primer estudio tenía que ver con el esperar, que es lo que nos cuenta David que él hizo, esperar y esperar pacientemente. Y nos cuenta a quién esperaba, él esperaba a Dios, y vimos lo que significaba, implicaba estar en esa espera que David nos enseñaba, ¿no? Esperar confiados, esperar, porque cuando esperamos en él, nos dice la palabra que él es bueno y es escudo a los que en él esperan. Entonces, por eso nos invita a ser pacientes al esperar el obrar de Dios, porque no es que hasta que Dios decida hacer algo, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Hermanos, cuando usted está orando, esperando y confiando en el Señor, hasta que el Señor manifieste la obra que Él va a hacer, porque Él tiene sus tiempos y sus momentos para hacerlo, mientras tanto, el Señor dice que manifiesta su bondad para aquellos que en Él esperan y que es un escudo que rodea y que protege a aquellos que esperan en Él. Entonces, por eso es tan importante entender el concepto de la espera, saber que podemos esperar en el Señor y esperar confiadamente y pacientemente, porque eso es lo que Él espera de nosotros, Él quiere de nosotros y nos anima y nos muestra en su palabra que debemos hacer. El segundo aspecto que vimos, estuvimos hablando de el pozo, ¿no? Estuvimos hablando del pozo. Y estuvimos analizando un montón de situaciones en nuestra vida, viéndolas en la de David, en que podemos decir que caemos en un pozo, ¿no? Pozos en la que la vida nos hace trastabillar y meternos, pozos más profundos, pozos menos profundos, pozos más dolorosos, pozos menos dolorosos, pero en fin, pozos que nos sumen en la desesperación, pozos cuyo fondo es un fondo barroso, en el cual vamos enterrando nuestros pies y nuestros pies se van cansando, el ánimo va decayendo, el espíritu se agobia, hasta que nos damos cuenta que tenemos que clamar al Señor. Y lo que vimos el jueves pasado, que ya empezamos a hablar de la salida del pozo, ¿no? Y esa salida que viene de parte de Dios y que, como dijimos, Dios a veces la hace por sí mismo y a veces la hace Él, pero utilizando a otros. Entonces ya nos veíamos también, cambiamos o ampliamos la óptica, no solo viéndonos a nosotros dentro del pozo, que bien puede ser, sino que también nos empezamos a ver nosotros como instrumentos de Dios para ayudar a otros a salir del pozo. Y decíamos que la experiencia de haber estado en el pozo y de haber sido ayudados por Dios para salir de él, nos tiene que servir para, con toda humildad, poder ser instrumentos de Dios a ayudar a otros. Como leíamos al final de la reunión allí en Corintios, donde dice que, habiendo recibido la consolación de Dios, Él nos consuela para que nosotros, con esa consolación que hemos recibido de parte de Él, podamos ser instrumentos de consolación para otros, ¿no? Entonces ya ampliamos un poquito esa mirada. No solo yo, posiblemente estando dentro del pozo, sino el Señor utilizándome para ayudar a otros a salir del pozo en el cual se encuentran. Bueno, quisiera compartir algunas pantallitas para ir acompañando lo que vamos a decir hoy. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, la semana pasada nos preguntábamos, hay pozos, lugares o situaciones de los cuales es muy difícil o incluso imposible salir por uno mismo. Uno se da cuenta de que necesita ayuda, pero ¿a quién pedir la ayuda? Le pedimos ayuda al Señor, porque confiamos en Él, porque sabemos que en Él está la solución. Entonces, a Él buscamos, en Él creemos. Hablaba con alguien hace no mucho y nos acordábamos del padre aquel que llevó a su hijo
muy enfermo, gravemente atormentado a Jesús, y que Jesús le dijo que sí, que lo podía llamar, a sanar y ayudar, y le dijo, tienes que creer. Si crees, al que cree todo es posible. Y él le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús es tan misericordioso que aún viendo en nosotros algo incipiente, una fe incipiente, un clamor que no es perfecto, pero que sí nace en lo profundo del corazón, él aún a eso responde. Así que si muchas veces nos toca decir, creo, ayúdame incredulidad, el Señor está dispuesto a ayudarnos a perfeccionar y hacer crecer nuestra fe. Entonces ahí se va madurando todo esto y llegamos a este punto. Entonces pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no solo oye, sino que como hemos visto, que es que Dios responde, Dios siempre responde. Dios siempre responde. ¿Cómo responde? Bueno, lo hemos visto el otro día, sacando del pozo. A veces saca Él y a veces lo hace posible, pero por mano de otros. Y Dios hace una obra completa. Dios responde y es una obra completa. Esto es lo otro que tenemos que tener en cuenta, hermanos, cuando estamos pensando y cuando acudimos al Señor en nuestra necesidad, cuando estamos dentro del pozo y acudimos a Él. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué leímos recién? Miren, repasémoslo brevemente, lo ponemos allí en sucesión. Dice que primero se inclina o se asoma al pozo. Es decir, no pasa por al lado del pozo y se hace el desentendido. Él escucha algo por ahí y dice, ¿qué pasó? ¿Quién está acá necesitando ayuda? Entonces dice que se inclina, se asoma para ver quién está dentro del pozo. Luego de eso dice que oye el clamor. Se interesa por el que está dentro del pozo, oye el clamor. Luego de oírlo, dice que saca o hace sacarlo del pozo. Pero no termina ahí, no termina en que hace sacar del pozo y te deja ahí, bueno, ahora arreglátela. No obra así Dios. A veces hay personas que se ven afuera del pozo, ven que ya sacaron la nariz y más o menos pueden respirar y ya dicen a Dios, bueno, gracias, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y arrancan con su vida, y un poquito esto es lo que vamos a estar considerando hoy. No termina, dice que Dios nos pone sobre un piso firme, pone los pies sobre peña. En el pozo estábamos en el barro, en el lodo cenagoso, nos hundíamos y nos cansábamos. A cambio acá nos pone sobre piso firme, sobre peña. Y además dice que enderezó mis pasos, es decir, encamina a Dios por el camino correcto. Entonces déjenme hacer algunas consideraciones para avanzar en esto, o seguir reflexionando en esto, esperando que pueda ser para bendición nuestra y para considerar nuestra relación con el Señor. Miren, Dios no interviene ni antes ni después de que sea el momento adecuado. Siempre interviene en ese momento, o sea, en el momento adecuado. Dios se inclina, Dios oye, Dios conoce la situación. Dios conoce la situación y nos invita a esperar pacientemente porque Él sabe cuál es el momento adecuado para actuar. Entonces, algunas certezas que tenemos que tener para estos momentos. Dios no interviene ni antes ni después. Interviene siempre en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento correcto, el momento adecuado? Bueno, eso depende de su conocimiento de la situación, depende de sus planes y depende de sus propósitos. Porque, hermanos, detrás de cada cosa que nos acontece, Dios las conoce y Dios de alguna manera milagrosa las inserta dentro de sus planes, los cuales Él va llevando a cabo, y en esos planes tiene propósitos para nuestras vidas. Entonces, cuando uno logra entender esto, de que Dios obra conforme a su conocimiento, sus planes y sus propósitos, entonces se libera de la desesperanza, se libera de la impaciencia, pero esto no es un ejercicio espiritual, es un grado de conocimiento del Señor que surge de la experiencia.
del poder conocerlo a Él, de poder confiar, de saber que Él es de esa manera, ¿no? ¿Cuál es el momento correcto? Depende de su conocimiento, de sus planes y de sus propósitos. No siempre coincidirá ese momento correcto que Dios considera con mi apreciación del momento correcto. Porque a veces yo quisiera que el momento correcto fuera ya, o que hubiera sido ayer. Decimos, ¿cómo Dios desaprovechó esta oportunidad que tuvo ayer de hacer lo que podía haber hecho para que pase algo? Y Dios no lo hizo. ¿Recuerdan cuando leíamos en el Salmo 13? Cuando David decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo vas a dejar que yo permanezca en esta situación que me aflige? 4 veces seguidas David le dice a Dios, ¿hasta cuándo? Entonces, sepamos esto. Que Dios no actúe en el momento que a mí me parece el correcto, no quiere decir que no lo vaya a hacer de la mejor manera. Por eso nos invita a esperarlo pacientemente. Porque como ya dijimos al principio, Dios es bueno y guarda a los que en Él esperan. Dios manifiesta su bondad, hemos leído los textos bíblicos, y guarda ese escudo a los que en Él esperan. Por eso nos invita a hacerlo de esa manera. También como leímos antes con Marta, que se pensaba, ¿por qué no leer los antes? Bueno, Claro, acá David lo está relacionando con el texto de Marta, allí enfrente a la tumba de Lázaro, ¿no? ¿Por qué no fue Jesús antes? Bueno, porque él sabía cuál era el momento. Él tenía conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. Eso es lo maravilloso del Señor, ¿no? Él ya sabe lo que está pasando y sabe lo que va a pasar después. Entonces, él maneja los tiempos de la manera correcta porque él tenía cosas para aprender, para enseñar y experiencias por las cuales tenían que pasar Marta y María, y ellas en esas experiencias y en esa espera vieron acrecentar y mejorar su fe. Eso me acuerdo que he predicado acerca de eso en su momento, quizás en algún momento volvamos a repasarlo, esos conceptos, pero el Señor sabía que tenía propósitos y planes para ellas. Planes para la vida de Marta, planes para la vida de María, planes para la vida de Lázaro y propósitos en sus vidas y en aquellos que estaban alrededor, que dice que a través de esa experiencia llegaron a conocer, ¿no? La confianza en que Dios actúa y lo hace a tiempo y bien es lo que nos tiene que motivar a esperar. Por eso es tan importante que asumamos esta manera en que Dios obra y esta manera en que Dios es y hace. Dios actúa siempre, nunca deja de actuar, hermanos. Dios no deja de responder. Dios no mira para otro lado, Dios no se hace el sordo. Dios se asoma, mira, se inclina y oye y responde. Actúa siempre. Y lo hace a tiempo, en el momento justo, y lo hace bien. Lo hace bien. No dudemos de eso. Entonces, por eso, mientras tanto, mientras corresponda, esperémoslo. Una de las cosas que Dios espera para actuar es el clamor. Yo me acuerdo, creo que en alguno de los devocionales diarios, en el Salmo 40, creo que nuestro hermano el Pastor Ruiz, por el cual no lo mencionamos, no en nuestra oración de hoy, pero sí estamos orando por él y por su vista, ahora que lo nombro, recuerdo de estar orando por Carlos, creo que él lo llamó el punto de desesperación, que es el punto donde ya nos damos cuenta que no podemos hacer nada y entonces clamamos al Señor. Entonces, una de las cosas que Dios espera es el clamor, y ese clamor lo nombramos como el punto de desesperación. Y Dios lo espera con ansias. ¿Por qué lo espera con ansias? ¿Porque Dios quiere vernos en el peor momento? No, porque ese es el momento en que vamos a abrir nuestro corazón y esperar en Él verdaderamente como debe ser. Porque una cosa es el punto de necesidad, ahora que estamos hablando de puntos de... Una cosa es el punto de necesidad y otra cosa es el punto de desesperación. ¿Coinciden conmigo? Repito, así ustedes lo van pensando. Una cosa es el punto de necesidad. Yo estoy en un punto que me doy cuenta que necesito algo.
y hasta quizás me doy cuenta que me vendría bien un poco de ayuda. Ese es el punto de necesidad. Pero otra cosa distinta es el punto de desesperación. La diferencia entre uno y otro es la consideración de si uno mismo, el involucrado, está en condiciones de afrontar la situación por sí mismo. Es decir, estoy en un punto de necesidad, me doy cuenta que necesito tal cosa, entonces, pero considero que puedo arreglármelas por mí mismo o con un poco de ayuda. Quizás me vendría bien un poco de ayuda. Entonces, Señor, si me querés ayudar en esto, fíjate, me podría ser que en esto que estoy pasando, y ese es el punto de necesidad. Pero el punto de desesperación es al que llegamos cuando uno se da cuenta que requiere indispensablemente de ayuda, porque de otra manera no logrará la solución o la salida. Ese es el punto de desesperación. Cuando uno se da cuenta que si no tiene ayuda, no va a poder superar lo que está pasando, ese es el punto de desesperación. Y ese es el punto que Dios espera, porque es el punto en que vamos ya abiertos a que Él pueda manifestarse y obrar. No es que Dios no va a obrar cuando estamos en el punto de necesidad, pero cuando llegamos a ese punto que llamamos aquí el punto de desesperación, es cuando realmente nuestra alma se abre y dice, Señor, te necesito y me doy cuenta que si no es por tu intervención, si no es por tu obrar, esto no va para ningún lado. Entonces, ahí, hermanos, es cuando esa manifestación sincera delante de Dios despierta y motiva su accionar de la manera que Él lo desea hacer. También, si nos encontramos en el punto de necesidad o en el punto de desesperación, de ello dependerá el nivel de gratitud y de reconocimiento hacia aquel que nos brinda la ayuda. Porque si consideramos que Dios nos ayudó un poco, le agradeceremos un poco y le honraremos un poco por lo que ha pasado. Pero cuando reconocemos que Él ha permitido que ocurra todo lo que pasó para poder salir de esa situación, entonces toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento más profundo será para con Él. En el momento adecuado, entonces, Dios interviene. Como dijimos, saca o hace sacar del pozo. Pero no solo queda en eso. Y ahora vuelvo a esto que dije antes rápidamente porque quiero detenerme unos momentos acá. No se queda solamente en sacar del pozo. Porque saca del pozo, pero no te deja en cualquier lado. Te deja en piso firme, porque Dios responde bien, a tiempo y hace las cosas completas. Dios te deja en piso firme, no te deja sobre el barro que te expones a patinarte, caerte de vuelta, irte de vuelta contra el piso o de cabeza al pozo. Entonces Dios te saca del pozo, pero no te deja en cualquier lado, sino en piso firme. Y además, no solo que te pone sobre piso firme, fuera del lodo cenagoso, sino que además te muestra el camino seguro y te coloca en dirección hacia allí para que no vuelvas a caer en el pozo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Permítanme hablar de dos prevenciones que tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios nos saca del pozo, nos pone sobre peña firme y endereza nuestros pasos hacia el lugar que Él quiere que vayamos caminando. Hermanos, esto es lo que Dios hace. Dios lo hace y está dispuesto a hacerlo en nuestras vidas. Nos saca del pozo, nos pone sobre una peña firme para que podamos hacer pie y asegurarnos, y nos muestra la senda, encamina nuestros pasos. Les decía que quería hablar de dos prevenciones que tenemos que tener en cuanto a esto. La primera de ellas, algo sucedió en tu vida, un suceso, una decisión,
O quizás no fue algo puntual que desató la situación, sino que es algo que a lo largo de tu vida, es decir, algo que se fue gestando con el tiempo, algo que te llevó a caer en el pozo y hundirte en el lodo cenagoso. Como dije antes, puede ser un momento, una decisión, un suceso, algo que pasó de repente y caímos en el pozo. O también puede ser una situación que se fue gestando, uno casi sin darse cuenta, fue arrimándose al pozo, sin querer queriendo, ahora que estamos al otro día con el chapulín y el chau y todo eso, sin querer queriendo se fue arrimando al pozo y cuando se dio cuenta terminó en el fondo del pozo, porque trastabilló y se fue de cabeza adentro. Ambas situaciones son posibles y quizás ambas situaciones nos han pasado alguna vez. Cuando Dios te haya sacado del pozo y del barro, y cuando te haya puesto sobre una roca firme donde puedas pisar con seguridad, y te haya ofrecido limpieza y salvación, porque Dios no nos deja todo embarrados y sucios y doloridos, ¿no? Dios dice, nos saca, nos limpia, nos cura las heridas, esa es la tarea que hace Dios. Entonces decía, cuando te haya sacado, te puso sobre terreno firme, te haya ofrecido limpieza y salvación, ten mucho cuidado de no volver a pensar o a hacer aquello que te condujo al pozo. Porque hay muchos que cometen ese error. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó al pozo? Un suceso, una decisión, una acumulación de cosas a lo largo del tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó al pozo? Bueno, actúa con sabiduría, date cuenta, y una vez que estás fuera de allí, no cometas la torpeza de volver a replicar lo mismo. Si pudiste identificar aquello que te hizo caer, y seguro que sí, porque Dios lo revela a nuestras vidas, si pudiste identificarlo, no vuelvas a replicarlo, porque seguramente caerás de nuevo, lo cual conduce a una situación aún más triste que la primera, a una peor condición que la anterior. Quien conoce la luz de Dios, pero vuelve a la oscuridad, es porque la ha disfrutado de alguna manera, pero no la ha incorporado a su vida. Esto lo encontramos en 2 Pedro capítulo 2. ¿Me acompaña? 2 Pedro 2:20. Repito lo que dije recién. Quien conoce la luz de Dios, pero vuelve a la oscuridad, es porque la ha disfrutado, pero no la ha incorporado a su vida, no la ha hecho suya. Fíjense, 2 Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero, es lo que yo decía antes, ¿no? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro o en el cieno. Hermanos, aprendamos, y no nos pase como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve, después de estar lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, seamos sabios. Una vez que el Señor nos sacó, nos puso sobre la peña firme y nos mostró el camino, procuremos mantenernos firmes en eso, porque entonces la segunda advertencia es, cuando Dios te pone en el camino correcto, no te apartes de Él para volver a otros caminos que ya has comprobado que te llevaron al pozo. Entonces, hermanos, seamos sabios en dependencia del Señor. No te apartes del camino correcto para volver a otros caminos que ya te diste cuenta que
no te sirvieron para nada, que terminaste mal por transitar ese camino. Y quisiera para esto acudir al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 13, vamos a ver un proverbio en el capítulo 13 y uno en el capítulo 14. Proverbios 13, versículo 15 dice: el buen entendimiento, yo le estoy diciendo, hermanos, tengan buen entendimiento, seamos sabios en esto, ¿no? ¿Y qué dice? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Otras versiones dice, conduce a la ruina. Entonces, cuando nos salimos del camino que Dios nos ha marcado, nos convertimos en transgresores. Y el camino de los transgresores es duro y conduce a la ruina. Y fíjense, este es mucho más conocido, el 14:12, que dice, hay camino que al hombre, que al ser humano, acá hombre en términos de género humano, le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Así que, hermanos, estas dos advertencias. Si salimos del pozo, no volvamos a revolcarnos en el pozo. No seamos como la chancha limpia que vuelve a revolcarse al chiquero, o como el perro que vuelve a su vómito, sino que mantengámonos a pie firme donde el Señor nos ha colocado. Y cuando nos muestra el camino, mantengámonos firmes en ese camino, porque el apartarnos realmente nos puede conducir a la ruina, a caer nuevamente en el pozo. Entonces, hermanos, el Señor hace su parte y nos la deja servida. ¿Se dan cuenta? El Señor hace su parte y nos la deja servida para que nosotros podamos reconducir nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, y seguir experimentando lo que después David nos va a seguir contando en este salmo que sigue todavía, ¿no? Pero estamos haciendo pasito a paso para poder ir dando estos pasos e ir avanzando en el camino de lo que el Señor nos va mostrando. Para terminar, me gustaría contar con la colaboración de ustedes, que tengan su Biblia a mano y que podamos buscar para leer rápidamente algunos versículos. Quisiera terminar viendo cómo experimentó David eso de salir del pozo y estar ahora en piso firme y camino seguro. ¿Qué nos cuenta David en los Salmos de su experiencia de haber salido del pozo y ahora estar en piso firme y camino seguro? Bueno, yo voy diciendo algunos, son todos, vamos a arrancar del Salmo 4 y se lo voy diciendo ahí en orden, vamos a ir avanzando, tengo algunos versículos, por favor, colaboren y vamos leyendo y cuál es el resultado de experimentar esto. Y vamos a ver si es nuestra experiencia también, ¿no? Y ojalá lo sea y nos desafíe para poder serlo. Salmo 4, que dice los versículos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Es tu experiencia? Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Es tu experiencia? Afuera del pozo y en el camino correcto. Y los versículos 11 y 12 del mismo Salmo 5. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Es nuestra experiencia, que dice el Salmo 7, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Estás detrás del escudo del Señor, Él ve tu recto corazón buscando hacer su voluntad, que dice el Salmo 13, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Te ha hecho bien el Señor? Amén. ¿Cantás a Él? Eso medio que nos mete en el versículo próximo ahí del Salmo 40, ¿no? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El 16:2.
Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En el versículo leído anteriormente decía, Jehová me ha hecho bien, pero acá va más hondo todavía, dice, Él es mi bien, Él es mi bien. No solo que me hace bien, sino que Él es mi bien. Y del mismo Salmo 16, versículo 9, Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. es nuestra experiencia. Corazón alegre, alma gozosa, cuerpo que reposa confiadamente. Tengo algunos más. 28. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los que confían y flaquean y caen son los que confían en carros y caballos del versículo anterior, ¿no? Pero, y los que confían en el Señor son los que se levantan y estamos en pie. Es nuestra experiencia, hermanos. ¿Qué dice el 21:7? Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Él era el rey, ¿no? David, cuando dice el rey, habla de sí mismo. Confía en Jehová, en su misericordia, no seré conmovido. 23:1. Ya está. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tal? ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Es nuestra experiencia? Esto vivía David, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará. Y el 27:1, también de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, es la fortaleza en mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bien, hermanos, esta es la vida del que el Señor ha rescatado del pozo, lo ha puesto sobre piedra firme, sobre peña firme y encaminado sus pasos. Para terminar, el 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén, hermanos. Esto puede ser nuestra experiencia. De hecho, posiblemente lo sea, y gloria al Señor, pues si así ya lo es. Esta puede ser y tiene que ser nuestra experiencia. El Señor nos ha sacado del pozo, nos ha sacado de un pozo, el más profundo de todos, que era el de no conocerle, ¿no? El pozo del pecado, el pozo de estar lejos suyo. Pero bueno, como dijimos, a veces vamos cayendo en otros pozos, y ya hemos nombrado. Él nos saca, nos limpia, cura nuestras heridas, nos pone sobre terreno firme y encamina nuestros pasos. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y esto que fue la experiencia de David y que queda testimoniado en la palabra del Señor, puede ser nuestra experiencia también. En cada uno de estos versículos que hemos leído podría ser algo que cualquiera de nosotros podría escribir, porque el Señor está con nosotros, estamos en su camino y confiamos en Él. Y en aquellos que están quizás pasando por un momento en que están necesitando vivirlo de manera más concreta y como una experiencia más real en sus vidas, bueno, que todo esto que estamos comentando en la palabra del Señor sirva para animarles y saber que es realmente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo compartido y ahora en este último rato en torno a tu palabra, Señor. Gracias por las riquezas que ellas tiene para nosotros, Señor. Gracias por guiarnos a entenderla y, Señor, de parte nuestra deseamos ponerla en práctica, Señor, aplicarla. Así que pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, para recordarnos estas cosas, para ayudarnos en los momentos de debilidad, Señor, y que podamos cada uno tomar las mejores decisiones y que podamos ser instrumentos tuyos para bendición de otros, aún en nuestros mismos hogares o en los lugares de trabajo, donde estemos, Señor, que podamos ser de bendición a otros que necesitan. Gracias, Padre. Nos despedimos de esta reunión, pidiendo tu bendición, tu compañía en el resto de esta noche, Señor,
en el día de mañana, y como siempre decimos, para este próximo fin de semana en que estaremos en tus cosas, en tu casa, Señor, que nos estés preparando, guiando y bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén.